hay un documento que es bastante interesante que está hecho por una compañía, digamos, internacional que se dedica a la preservación del medio ambiente. Entonces es la World Wild Foundation, que lo que hace es hacer estudios de biodiversidad, tanto animal como vegetal, en todos los lugares del mundo y trata de dar a conocer qué especies están en peligro, qué deberíamos hacer para protegerlas y pues trabaja muy de la mano con investigadores y con los gobiernos interesados en proteger especies. Este documento que figura acá, el de Maderas de Colombia, fue hecho en el año 2015 y lo que es un catálogo de 40 especies donde se mencionan nombres, nombres científicos, nombres comunes, propiedades, características de maderas que ellos consideran que a pesar de ser eh, poco frecuentes en el mercado, están disponibles en nuestro contexto y podemos usar para dejar de consumir las especies que se han consumido más todo el tiempo. ¿Cuáles son las especies que se consumen más? Por ejemplo, el nogal, el cedro, el flor morado, algunas especies hay una especie de roble. Entonces hay unas especies que como eran tan buenas y gustaban tanto su apariencia y eran muy fáciles de trabajar, pues simplemente las estamos agotando. Como ya he dicho, los árboles tienen una vida larga, pero por esa misma razón hay que permitirle que crezca y que se desarrolle para convertirlo en material usable. Entonces, este documento lo he traído porque a continuación vamos a hablar un poco de cada uno de estos aspectos que salen aquí, la especie, la familia, los nombres, y podríamos empezar por este tema de la especie, la familia, que son siempre expresiones que no están en español, sino que están en latín. Y eso fue una idea que tuvo Carlos Linneo, o Carlos Linnaeus, si quisiéramos decirlo en latín, que fue un científico sueco que existió en el siglo XVIII y un buen día decidió, tenemos que inventarnos un orden de todos los seres vivientes para poder agruparlos, reconocerlos, saber cómo han evolucionado, en fin, era un biólogo y como en el siglo XVIII no existía el Internet, lo que hacía era comunicarse por correo, no electrónico, sino por carta, con científicos de todo el mundo. Y lo que hicieron fue como una gran investigación en la que decidieron clasificar las diferentes especies en grupos cada vez más específicos. Entonces, por ejemplo, para el caso de los árboles, hay esto. Empieza en el reino, que podría ser el animal o el vegetal. En este caso, el plantae se refiere al vegetal. Luego sigue la división, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. La especie, por ejemplo, suele obedecer a alguna característica del ser viviente o a veces lleva el nombre del descubridor o a veces, no sé, habla del lugar donde la encontraron. Entonces, digamos que esto que aparece acá, reino plantae, división angiospermae, clase Dicotyledoninae, eso en realidad está hablando del cedro. El cedro, el nombre científico es Cedrela dorata. Y el nombre común, es decir, en un almacén podemos preguntar por cedro. Ahí lo que va a suceder es que van a decir cedro rojo, cedro blanco, cedro Puerto Asís, que es una especie que está en peligro de extinción. Y hay muchas clases todavía, incluso a pesar de ese intento de haberlas especificado un montón. De ese trabajo de Linneo se desprendió un cuadro grandísimo donde están los animales y las plantas. Como en este momento estamos hablando de los árboles, vamos a hablar de las dos divisiones que vimos en las imágenes anteriores. Una era gimnosperma y la que aparecía allí, que era angiosperma. Esas dos son divisiones. Las angiospermas, a su vez, tienen otras dos subdivisiones que son las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Inicialmente vamos a hablar de la división de las gimnospermas. Las gimnospermas viene también de una expresión, no sé, esa sí estaba en griego, esa todavía no estaba en latín. Gimno
quiere decir desnudo, sin abrigo, y sperma quiere decir semilla o esperma. En todo caso, estos árboles fueron los que aparecieron primero en el planeta. Eran superguerreros, es decir, no estaban esperando que ningún otro ser viviente les ayudara como a reproducirse, sino que desarrollaron una serie de mecanismos para que las semillas volaran por el viento o para que nacieran como dentro de una pequeña coraza. No tienen hojas, tienen una especie de agujas y se conocen más comúnmente con el nombre de coníferas. Las coníferas, entonces, también se pueden asociar un poco con la forma con la que los árboles crecen. Esto que está a la derecha es una acacia de las que crecen acá en nuestro país. Esta es una foto del Jardín Botánico de Bogotá. Y no se nota tanto, pero en realidad tienden a crecer como el típico árbol de Navidad, ¿no? Un triángulo, un cono. No tienen hojas, como ya lo dije, tienen una especie de pequeñas agujas y esto que está en el centro, que aparece y que conocemos como una piña, es una estructura que guarda las semillas. Esa piña, a medida que va madurando, va como abriéndose y cuando está completamente abierta, libera unas pequeñas semillas que el viento impulsa. Entonces, ese es un mecanismo de reproducción. Estas maderas, como son primitivas, como existieron primero en el mundo, son mucho más fuertes que las angiospermas que vamos a ver ahora y pueden crecer en suelos que no tienen tantos nutrientes, pueden crecer más rápido, pueden soportar inviernos muy fríos, veranos muy secos y por eso es que gustan mucho para la industria. Entonces, si uno va a Home Center, si uno se fija, digamos, de qué están hechos los empaques como este que aparece en la imagen, que es un pallet, son puras coníferas, son maderas que crecen rápido, son maderas que se extraen con facilidad porque los árboles se reproducen muy fácil, no necesitan tanta agua como otros, entonces son maderas que al final son más bien baratos. Las coníferas también sirven mucho para el papel, por lo que tienen mucha más celulosa de la que podrían tener sus contrapartes, las angiospermas. Volviendo al grupo grande, ahora vamos a hablar de las angiospermas. Las gimnospermas tenían los pinos, digamos las coníferas, que tenían madera en su interior. Al crecer, conforman una cosa que se llama un leño. Las angiospermas se dividen en dos, que son las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Las monocotiledóneas, que parecen un trabalenguas, ese monocotiledóneas se refiere a que es una sola semilla. Las dicotiledóneas crecen más de una semilla, por lo general dos. Esto que aparece acá es como una flor. Entonces, el tema es que dentro de las angiospermas, estas dos clases no producen madera. Resulta que las monocotiledóneas son las palmeras, son los bambúes, son las guaduas y es muy diferente lo que sucede. Digamos que lo que está a la izquierda es una hierba, es decir, un pasto grande. Es una cosa que es más que todo tejido vascular, es decir, un tejido que sirve para que pase el agua, para que pasen los nutrientes, pero nunca llega a compactarse, nunca llega a volverse un leño, nunca llega a volverse la madera que estamos viendo a la derecha, que es lo que es un árbol como tal. Entonces, resulta que esas monocotiledóneas tienen otras propiedades diferentes a las de la madera y no pueden ser tratadas de la misma manera porque son mucho más elásticas y se prestan para otras cosas. Este es un ejemplo de un trabajo de un diseñador que decidió aprovechar esa flexibilidad del bambú y hacer un trabajo de doblado. Entonces lo que es interesante de este proceso son los elementos que son comunes para nosotros, como por ejemplo esta pistola de calor con la que está calentando las tiritas de bambú para poder ablandarlas y darles forma. Este plano, aquí vemos que es un taller, hay una mesa de trabajo y está el plano impreso a escala real, de manera que el artesano o el constructor de este objeto va simplemente comparando el doblez que está haciendo con sus planos.
Aquí, como podemos ver, está empezando a fijar la pieza sobre la mesa de trabajo, habiéndole puesto unas guías previamente. Lo interesante de esto es que quiere decir que no todos los trabajos de doblado o de curvado de madera requieren moldes o requieren un horno o requieren humedecer la madera. Después de haber hecho esto, lo que vemos aquí es una serie de prensas en C, se parecen a un hombre solo y nada, el artesano continúa dándole forma a cada piecita de bambú sobre su mesa de trabajo. Una vez esto ya se enfríe, pueden pasar quizá un par de horas o menos, procede a lijarlas en una lijadora de banda y luego vemos que en realidad lo que está haciendo es un montón de piezas idénticas que conformarán el objeto. Aquí de nuevo aparecen los planos, la escala real, y aquí está como un prearmado del objeto. Si nos fijamos acá vemos unos unchos plásticos, no está usando una prensa, no está usando algo demasiado robusto que a lo mejor pudiera presionar más de la cuenta el material, sino que está siendo recursivo y está usando sunchos. Y luego de eso, el objeto que resulta, pues es este. Aquí podemos ver estos cambios en las vetas, obedecen a esas, como esas especies de refuerzos que tienen los bambúes y las guaduas cada determinado distancia. O sea, es como un pitillo, pero realmente están reforzados. Entonces, aquí vemos ese cambio. Lo interesante es que eso parece que no afecta al doblado, parece que la flexibilidad es tal que realmente se puede dar toda la forma. En otros ejemplos interesantes vi también un video de una artesana del Japón, si mal no estoy, que usando pura guadua, perdonen, pura guadua, no, puro bambú, que es lo que hay en el Japón, construye una especie de muebles para su casa, un sofá y unas sillas. El tema es que lo que no sé y me gustaría saber es que ella no seca el material, simplemente lo corta de un bosque cercano y lo empieza a procesar y construye estas cosas. Me queda la duda. Voy a ponerles ese link y si alguno sabe cuál es el futuro de eso o si no se afecta para nada, simplemente se seca sin dañar el objeto, pues bueno, sería interesante saberlo. Y entonces, volviendo a nuestra clasificación de angiospermas, ya hablamos de las monocotiledóneas y ahora vamos a hablar de las dicotiledóneas, que son como la especie más exitosa de los árboles. Exitosa se refiere a que evolutivamente se han adaptado a muchas circunstancias, tanto así que han desarrollado semillas de diferentes tamaños, de diferentes aspectos, han hecho flores, han hecho de todo para que no dependan solo del árbol y del viento, como en el caso de las coníferas, sino que pudieran ser atractivas para los animales, para las aves, para las abejas, y que esos animalitos ayudaran a propagar la especie. Entonces hay un caso curioso del que ya vamos a hablar. Las maderas de esto son duras, son resinosas, crecen más lento, es decir, van en contra de las coníferas. Las coníferas tienden a crecer mucho más rápido. Por su densidad, es decir, por la cantidad de material que hay por área, se consideran maderas finas y de uso artístico, son muy vistosas, son muy coloridas. Hardwood es la palabra en inglés para este tipo de maderas. He puesto un aguacate ahí porque dentro de este proceso evolutivo hubo una especie que ahora todos adoramos y que estuvo muy de moda o sigue estando muy de moda, que es el aguacate. Y resulta que el aguacate pues era una planta muy exitosa en la época en la que existían los mamuts y otros mamíferos de gran tamaño, porque ellos consumían el aguacate con toda semilla y cuando defecaban pues ayudaban a que se generaran nuevos árboles. El problema es que con el cambio climático que hubo, los animales se hicieron pequeños y los árboles al ser más resistentes mantuvieron un poco su tamaño. Entonces, es muy bueno este dibujo en que aparece el árbol como en problemas, ¿no?
porque el aguacate, es decir, su fruto, era igual de grande a los animales que habitaban sus ramas, es decir, a una ardilla. Entonces el aguacate estuvo en peligro de extinción por la desaparición de esos grandes mamíferos, pero afortunadamente llegó un primate, como dice aquí nuestro pequeño cómic, y nada, le gustó y empezó a cultivarlo. Y así fue como los aguacates se salvaron. Hay algunos ejemplos de árboles de esta clase en el Jardín Botánico de Bogotá. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un guayacán que también hablaba en nuestro documento, el que les mencioné hace algunas diapositivas, de las características del árbol, de la altura, del ancho. Y por ejemplo la descripción era monopodial con troza primaria 50 centímetros. Y uno dice, bueno, ¿qué quiere decir todo eso? Eso quiere decir que tiene una parte, digamos, un solo podio, arranca siendo un solo elemento y cuando está aproximadamente a 50 centímetros del suelo empieza a bifurcarse. Entonces eso quiere decir troza primaria, que es esta área, antes de que se abra, que se bifurquen sus ramas. Entonces, el guayacán también es resistente a la contaminación y estos que se ven en el jardín botánico tienen bastante musgo. Ese musgo no le hace ningún daño al árbol, es una relación positiva entre los dos organismos y pues son un buen indicador de que el árbol está bien y de que el entorno le está proporcionando buen aire, buena luz y buenos nutrientes del suelo. Al lado, a pesar de que el guayacán es una de las especies que están protegidas en nuestro país, tenemos una lámpara hecha en madera de guayacán. Como pueden ver, aquí vemos algunos detalles que pueden tener que ver como con el crecimiento del árbol o de pronto con la forma como lo secaron, se rompió, le salieron como esas rajas. Pero, pues es una madera fina, es una madera con una veta muy bonita y digamos que no en todos los casos tiene sentido, tiene lógica desechar una madera porque tiene algún defecto. Entonces decidieron, aún así, a pesar de las rajas, tornearla y convertirla en esa base de lámpara. Aquí hay otra especie del, del jardín botánico, que es el caucho sabanero. El caucho es una especie que, como ustedes ven, ya no es monopodial, sino que tiene ya prácticamente desde que sale de la tierra empieza a bifurcarse. Es un caucho sabanero, estos cauchos son de raíces pequeñas pero crecen en copas bastante grandes y por eso es común verlos en nuestra ciudad, en Bogotá, porque arrojan mucha sombra y a los urbanistas parece que les interesa principalmente eso, la sombra. Eh, Son malos vecinos, cuando tienen otros árboles muy cerca de ellos pueden como empezar a cercarlos hasta que ya no los dejan crecer bien. ¿Qué más es notable del caucho? Hay una novela que se llama La Vorágine, no sé si la conocen, pero ahí narra un poco cómo fue en el siglo pasado el tema de la explotación cauchera en las selvas. Y todavía un poco, aunque ya tenemos cauchos sintéticos e imitaciones de eso, todavía se extrae caucho de los árboles de caucho. Es una especie de resina, es una especie de leche. No hay necesidad de matar el árbol para obtener el caucho. O sea, podemos tumbar el árbol, convertirlo en madera, convertirlo en productos de esa madera, pero también se puede como simplemente hacer unos cortes en la superficie y él empieza a soltar lentamente esa especie de savia que sirve para producir el polímero elástico que conocemos como caucho y también el látex. Ok, aquí tenemos un nogal que es, aquí dice caducifolio. ¿Qué quiere decir eso? Que cambia de hojas, es decir, que sus hojas se pueden marchitar todas, las desecha y vuelve a generar hojas. Isotérmico, es decir, que tiene la capacidad de conservar la temperatura en toda su estructura, es resistente a la temperatura. Tiene una altura de aproximadamente 25 metros, el del jardín botánico. No es de acá, es del Oriente Medio y produce una nuez que es comestible. La madera es súper apreciada
De hecho, es muy difícil conseguir nogal ahora mismo porque está protegido, porque no hay muchos bosques de nogal, porque crece muy lento y porque era muy apetecida. Pero aún así, en otros lugares del mundo hay aún diseños contemporáneos en nogal, como esta silla de Karim Rashid.